El ataque MMP. Todo comenzó con un destello cegador en el cielo, más brillante que el sol y tan silencioso como la muerte. En cuestión de segundos, el mundo moderno se oscureció. Los automóviles se detuvieron en medio de las calles, los teléfonos murieron en las manos de sus dueños, las luces de las ciudades se apagaron como si nunca hubieran existido. No hubo advertencias ni explicaciones. Un ataque de pulso electromagnético, o EMP, había alcanzado a la humanidad en su punto más vulnerable, su dependencia de la tecnología. David, un hombre de mediana edad que vivía en los suburbios, estaba conduciendo de regreso a casa cuando todo sucedió. Su coche, un híbrido de última generación, simplemente dejó de funcionar. Al principio pensó que era una avería común, pero al ver que todos los demás vehículos en la carretera también estaban parados y que los semáforos estaban apagados, supo que algo mucho más grande estaba ocurriendo. El caos no tardó en apoderarse de las calles. Sin señales de comunicación ni manera de saber qué estaba sucediendo, la gente entró en pánico. David, sin embargo, mantuvo la calma. Recordaba las historias de su abuelo sobre la vida antes de los avances tecnológicos y supo que si quería sobrevivir, tendría que adaptarse rápidamente a un mundo que ahora parecía retroceder siglos. Decidió caminar hasta su casa, que estaba a unos kilómetros de distancia. Por el camino, vio cómo las tiendas de comestibles eran saqueadas y cómo la gente, desesperada, se peleaba por los suministros básicos. Nadie sabía cuánto duraría el apagón tecnológico y los recursos se estaban agotando rápidamente. Cuando finalmente llegó a su hogar, encontró a su esposa, Laura, y su hija pequeña, Emily, esperando ansiosamente en la oscuridad. Laura intentaba encender una linterna, pero se dio cuenta de que ni siquiera las baterías parecían funcionar. «¿Qué está pasando, David?», preguntó ella con la voz temblorosa. «Nada funciona». «Un EMP», respondió él con seriedad. «Todo lo que depende de la electricidad está muerto. No hay coches, no hay comunicación. Estamos por nuestra cuenta». Los días siguientes fueron una prueba de supervivencia. David decidió reunir a un grupo de vecinos para coordinarse y compartir lo poco que tenían. La mayoría de la gente había dependido tanto de la tecnología que no sabía cómo valerse por sí misma sin electricidad ni dispositivos electrónicos. Los supermercados se vaciaron rápidamente y la desesperación crecía a medida que se hacía evidente que el colapso no era temporal. David recordó una pequeña granja en las afueras de la ciudad, abandonada desde hacía años, pero aún mantenía un pozo manual. Sabía que el agua sería uno de los recursos más valiosos y decidió llevar a su familia allí antes de que la situación en la ciudad se volviera insostenible. El viaje no fue fácil. Los caminos estaban llenos de coches abandonados y las personas que deambulaban por las calles se volvían cada vez más agresivas. La civilización parecía estar desmoronándose rápidamente. Durante una noche en el camino, un grupo de saqueadores los encontró. Armados con cuchillos y palos, intentaron robar lo poco que la familia llevaba consigo. David luchó con todas sus fuerzas para defender a su familia, pero en ese momento entendió que la verdadera lucha apenas estaba comenzando. La tecnología, que había sido una barrera entre la sociedad y el caos, ya no estaba, y los instintos primitivos estaban saliendo a la luz. Finalmente llegaron a la granja. Allí, encontraron un pequeño oasis en medio del desastre. El pozo aún funcionaba, y la tierra, aunque descuidada, podía ser cultivada si lograban organizarse. Laura, que había aprendido jardinería como pasatiempo, se encargó de plantar semillas que guardaban en su despensa, mientras David buscaba leña para hacer fuego y construir cercas para protegerse. A medida que los días pasaban, más y más personas llegaban a la granja buscando refugio. David sabía que no podían acoger a todos, pero aquellos que se quedaban debían trabajar para mantener el lugar. Algunos sabían cazar, otros tenían conocimientos sobre plantas medicinales, y poco a poco la comunidad comenzó a reconstruirse. Sin embargo, la amenaza de los saqueadores nunca desapareció. Los ataques eran constantes y cada vez más violentos a medida que los recursos en las ciudades se agotaban. David y los demás se vieron obligados a construir defensas más fuertes y a organizar patrullas nocturnas.
Con el paso de los meses, se hicieron a la idea de que el mundo que habían conocido no volvería. Sin tecnología, sin comunicación con el exterior, el planeta había retrocedido a una era de autosuficiencia y supervivencia. Sin embargo, en la granja surgió una nueva esperanza. A pesar del peligro y la incertidumbre, David y su comunidad encontraron una manera de prosperar en este nuevo mundo pretecnológico, aprendiendo a vivir como lo hicieron sus antepasados, con las manos en la tierra y la vista siempre en el horizonte, preparados para lo que vendría.